Today, with all our hearts and all our souls, we bid them shalom. Donald Trump revela el acuerdo del siglo. Bueno, más bien lo que él llama el acuerdo del siglo para alcanzar la paz entre Israel y Palestina. Suenan los tambores quizá de guerra. Los movimientos palestinos de resistencia prometieron y juraron que jamás dejarán implementar el acuerdo de Donald Trump. Pero en la Casa Blanca en este momento hay fiesta, aplausos. Ya celebran que Israel y Palestina tendrán paz. Aquí le presentamos un resumen de lo que se había filtrado días antes de la revelación de este macabro y misterioso acuerdo para muchos palestinos. Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde Medio Oriente, detrás de la razón. Thank you. Donald Trump presenta el llamado acuerdo del siglo en la Casa Blanca. This map will more than double the Palestinian territory and provide a Palestinian capital in eastern Jerusalem where America will proudly open an embassy. Se ha filtrado que el acuerdo tiene puntos controvertidos, entre ellos trasladar a miles de colonos judíos a Al-Quds, Jerusalén, que es la parte este de la ciudad. Y esto excluiría a los 100.000 palestinos de esta zona. De este modo limitaría el acceso de los musulmanes palestinos a la mezquita de Al-Aqsa, ubicada en Al-Quds. Otorgar a Israel la mayor parte del área C de Cisjordania, fértil para la agricultura, donde expandiría sus asentamientos ilegales. No garantizar un Estado palestino totalmente soberano. Negar el derecho al retorno de miles de palestinos desplazados por la ocupación israelí. El movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas, advierte que nunca dejará que se implemente el acuerdo. Hamas enfatiza que unirá fuerzas con el movimiento palestino de liberación nacional, Al-Fatah, para defender Al-Quds y frenar el proyecto estadounidense. Palestina es nuestro país, nuestra tierra. Es una joya preciosa que no se puede negociar, comprar ni vender. Nosotros expresamos claramente nuestro rechazo hacia el complot de acuerdo del siglo y lo consideramos como una lucha en la que no retrocederemos. Frustraremos una nueva agresión colonial. La patria será vencedora y los agresores serán destruidos. Por su parte, el secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, incluso amenaza con abandonar los acuerdos de Oslo. Si Netanyahu comienza oficialmente la anexión del territorio palestino, esto significa que Israel se retira de los acuerdos de Oslo y de los tratados firmados. Es un intento por destruir los dos estados, pero abrirá las puertas de una persona, un voto desde el río Jordán hasta el Mediterráneo. Today, with all our hearts and all our souls, we bid them shalom, salam, peace. Los acuerdos de Oslo, firmados el 13 de septiembre de 1993 entre Estados Unidos, Israel y Palestina, preveían la creación de un autogobierno interino palestino para un periodo de 5 años y consideraban a Cisjordania y la Franja de Gaza una unidad territorial. We who have fought against you, the Palestinians, we say to you today, in a loud and a clear voice, enough of blood and tears, enough. Pero nunca fue suficiente. Transcurridos 25 años, esas llamadas negociaciones de paz están en un punto muerto.
Ambas partes se acusan, además de que los israelíes ignoraron las demandas palestinas, sobre todo la de no expandirse y sobre todo el primer ministro Netanyahu. Hoy, ¿se repite la historia? Esto que le pusimos ahí fue lo que se filtró y ahora ya con la revelación de Donald Trump hace unos minutos se ha dicho que Jerusalén seguirá reconocida por Estados Unidos como la capital eterna e indivisible de Israel. Pero también Donald Trump prometió lo siguiente: se les dará a los palestinos $50.000 millones para su crecimiento económico, que la parte este de Jerusalén será reconocida como capital de Palestina, que incluso ahí Estados Unidos abrirá una embajada, que se eliminará el terrorismo, que se triplicará su economía y que los palestinos tendrán 4 años para negociar los puntos que no les gustan, y que el proyecto final es que Palestina se convierta en un estado independiente, dijo Donald Trump. Vamos directamente con nuestros invitados. Ya tenemos ahí a Pablo Jofré Leal, maestro y analista internacional en Chile. Gracias, un saludo y un abrazo fraterno. Pablo. José Luis Urosa, también un abrazo fraterno para ti. Él es abogado allá en Madrid. Vamos a empezar primero con lo más básico. Comienzo contigo, José Luis. A ver, primero, ¿con qué cara Donald Trump presenta un acuerdo que se le nombra Acuerdo del Siglo y que no fue consultada ni siquiera la otra parte ni tomada en cuenta? El título entonces podría ser, en lugar de acuerdo, una imposición del siglo, o ¿cómo lo ves tú, José Luis? Pues la primera valoración, desde luego, viene a derivarse de todo un proceso histórico y geopolítico que se ha producido en la zona desde 1917, en el que yo creo que la diplomacia palestina y de los países árabes ha sido nefasta para los intereses palestinos. La segunda cuestión es que el plan del siglo, el pacto del siglo, el acuerdo del siglo, pues entra dentro del lenguaje ampuloso que ha utilizado y sigue utilizando en un lenguaje, pues yo creo que de bravuconería, Donald Trump. Y la tercera cuestión es que a mí me parece que es imprescindible llegar a una negociación que conduzca a varios objetivos que se plasmaron en la declaración de Oslo del 93 y sobre todo que pudo llegar a plasmarse en los acuerdos, los posibles acuerdos de Camp David, que yo creo que fueron nefastos la postura de la OLP y de, en su momento, Yasser Arafat, porque dieron al traste con una posibilidad histórica, dado que se cubrían prácticamente en aquel acuerdo más del 90% de las peticiones palestinas. Estamos ahora mismo en un momento histórico delicado y complicado, y a mí me parece que el plan puede tener posibilidades si las partes se vienen a negociar. Lo que ha ocurrido sistemáticamente es que los palestinos, en este caso, la diplomacia palestina, yo creo que ha ganado la batalla de la propaganda en medios internacionales, pero desde luego ha perdido la batalla diplomática por completo, porque no ha sido capaz en toda la historia, desde 1917 para acá, desde la declaración de Darfur, aparte de la declaración de la ONU del 47 y cada una de las sucesivas fases que se han ido produciendo en el proyecto, se ha chocado con una cerrazón absolutamente, desde mi punto de vista, inasumible, y yo creo que se ha partido siempre de peor situación que la propuesta de acuerdo anterior. A mí me parece que el acuerdo sobre Palestina debe ser un acuerdo multilateral. Hay agentes globales y agentes regionales implicados, y no será posible, desde luego, la paz en Palestina y el progreso de Palestina si las partes no se ponen de acuerdo. El pacto que promueve a Donald Trump, independientemente que es una propuesta, por supuesto, que surge de él y que, bueno, pues debe ser acogida por las partes. Si Israel y Palestina, como los dos agentes fundamentales, no llegan a un acuerdo, desde luego no habrá posibilidades, pero es que hay más implicados. Está desde las milicias de Hezbollah, el Líbano, los países limítrofes de la zona, Egipto, Siria, el propio Irán. Si no se llega a un acuerdo multilateral parecido o similar al que se produjo en Oslo en 1993, será imposible. Hay temas pendientes de Oslo, temas pendientes como está el tema de Jerusalén. Hay una propuesta ahora mismo al respecto, puede parecer más o menos satisfactoria, pero desde luego a mí me parece un punto sobre el que empezar a hablar y a negociar. Cualquier otra actitud desemboque en una guerra. Ya vamos, a Israel se han declarado sistemáticamente guerras, a Israel sistemáticamente tras las guerras se ha atrevido y ha sido capaz de negociar paz por territorios. Si no se llega a un acuerdo y si las partes no se ponen a negociar, será imposible. Si, claro, partimos del no como respuesta y el no inicial como respuesta y de maximizar las posiciones, será absolutamente imposible que se produzca la paz y el progreso de Palestina. Yo tengo que decir una cosa: la posición palestina en esta materia no se ha movido desde la declaración de Sudán con los famosos 3 noes. No a la negociación, no al acuerdo
y no al Estado de Israel. En esa situación, y si se mantienen esas posiciones, será muy difícil llegar a ningún tipo de acuerdo. El plan a mí me parece que tiene una parte que es muy buena, hay partes que son, yo creo que muy saludables, desde la inversión de 50.000 millones de euros hasta incluso la propia posición de Estados Unidos respecto a que si las partes alcanzan un acuerdo y el acuerdo no se cumple, ejecutará con mano de hierro sanciones para quien no las cumpla, tanto sea Israel como sea Palestina. A mí me parece que el tema de llegar a la constitución de un Estado palestino asentado en Cisjordania y Gaza, yo creo que es muy saludable. El tema de la posibilidad de que una parte de Jerusalén quede con soberanía palestina y que desde luego pues se abra una embajada de los Estados Unidos y del resto de los países, a mí me parece que es una medida positiva. El problema ahora mismo está en ser capaces de negociar un acuerdo razonable para todas las partes. Déjame ir con Pablo. Pablo, bueno, pues te pregunto lo mismo y además le agrego, ¿qué derecho, conocimiento y sabiduría tendría, por ejemplo, el yerno de Donald Trump, que tiene experiencia mucha sí en la construcción, venta y renta de inmuebles, como para hacer un documento histórico, político y militar o encabezarlo con sus expertos para la paz palestina-israelí? Por favor. Empiezo con eso, Roberto. Buenas tardes. Ninguna experiencia, es simplemente el yerno, es un estadounidense de creencia judía, es sionista, apoya asentamientos sionistas en Cisjordania, es simplemente una punta de lanza en los procesos de imposición, no de negociación. Y Roberto, he escuchado atentamente a nuestro invitado de España y la verdad que me sorprende la distorsión con que ha presentado la situación. Aquí parece ser que el único culpable del actual estado de cosas es Palestina. Más aún distorsiona los famosos noes, ¿no? Cuando dice no al reconocimiento de Israel, cuando justamente los acuerdos de Oslo lo que hicieron fue obligar precisamente a todos los negociadores palestinos encabezados por Yasser Arafat al reconocimiento del Estado de Israel. Incluso más, con posterioridad, gran parte de los movimientos y organizaciones palestinas han reconocido directa o indirectamente la existencia de la entidad sionista. Por tanto, el empezar a justificar una serie de acciones y de realidades actuales a partir de las particularidades, las negativas o la conducta palestina es desconocer la historia. Menciona incluso la Declaración Balfour, cuando la Declaración Balfour fue una carta de Inglaterra dirigida a la Federación Sionista para buscar un hogar nacional para los judíos. Ignora el nacimiento de Israel en el año 1948 a partir de una recomendación de la resolución 181 de las Naciones Unidas donde sostenía un Estado palestino y un Estado judío. Ignora la guerra del año 1967, ignora cada uno de los puntos donde no se ha ido cumpliendo ninguno de los derechos que el pueblo palestino tenía a partir de la creación artificial de la entidad sionista. Recordemos que los acuerdos de Oslo establecieron que en un plazo de 5 años iba a existir un Estado palestino. Ahora se está haciendo lo mismo. Se está hablando de 4 años para la conformación de un Estado palestino. El acuerdo de Oslo fue, indudablemente, lo más negativo que pudo haber tenido el pueblo palestino. Y esto, que no es un acuerdo, que es una imposición absoluta, donde no ha participado ningún palestino, donde no es una recomendación o un aporte o una opinión por parte de Donald Trump, como lo presenta el invitado de España. Ha sido una negociación entre Israel y Estados Unidos, donde además ha tenido el concurso del gobierno dictatorial de Abdel Fattah al-Sisi de Egipto, donde ha tenido la participación del régimen wahabita. ¿De dónde salen las ideas del dinero? ¿De dónde salen las ideas de la autopista 90? ¿De dónde salen las ideas de un aeropuerto y de un puerto? Todo ello ha sido consensuado, conversado a partir de este encargo de negociación que se le hizo a Jared Kushner por parte de Donald Trump, pero no teniendo ninguna visita a ninguna organización ni movimiento, ni menos la Autoridad Nacional Palestina. Entonces, presentar al pueblo palestino como responsable de la actual situación es ignorar la ocupación, el muro, la segregación, los checkpoints, el impedir el retorno de los refugiados, el no dar cuenta de los 350 muertos que hay desde marzo del año 2018 a la fecha por las manifestaciones de los Viernes de la Ira en la Franja de Gaza, es desconocer los 70.000 muertos que ha tenido Palestina desde el año 48 a la fecha. Presentar los temas así, responsabilizando a Palestina, me parece a mí una irresponsabilidad absoluta en el análisis.
Bien, se te olvidó el centro de diversiones también, porque aparte del aeropuerto también les prometían, creo que algo ahí en el Sinaí. A ver, José Luis, pues un minutito para la... Se destruyó el aeropuerto de Gaza en una de las invasiones. Sí, yo lo decía como ironía, Pablo. José Luis, tu réplica... de lo que dice Pablo, me gustaría escucharla, y después te quiero preguntar algo muy urgente con el factor humano, es al darle luz verde a un acuerdo tal y al ver que el grupo Hamas, Al-Fatah y la Yihad Islámica prometen jamás dejar implementar el acuerdo, pregunta qué pasará si Israel sigue adelante con el acuerdo, porque ya incluso hemos visto tropas de infantería en estos últimos días reforzando el Valle del Jordán. Estamos hablando de una guerra trágica y sangrienta que se podría venir encima. Por favor, José Luis. Vamos a ver, yo quiero rectificarla a Pablo con mucho cariño, lo he escuchado muy atentamente, pero simplemente falta la verdad. Falta la verdad porque yo no he dicho nada de lo que él ha manifestado. En segundo lugar, desde la declaración de Balfour, la declaración 181 de la ONU de 1947, Israel, desde el momento de la constitución del propio Estado de Israel, ha venido sufriendo declaraciones de guerra sistemáticas y declaraciones de guerra que por cierto ha ganado, tanto la guerra de los 6 días como la guerra del Yom Kippur. Al final, la cuestión que está encima de la mesa es que ha habido siempre una agresión sistemática al Estado de Israel. El tema de los derechos del pueblo palestino, me sorprende que Pablo pues no mencione el periodo 1947-1967 en que Palestina estuvo en manos de Jordania, estuvo en manos de Egipto y por tanto, es decir, estas cuestiones, lo del la identidad del pueblo palestino son árabes emigrados a la zona, una zona que fue en su momento tierra de nadie, y que la única declaración de legitimidad que puede establecerse sobre el establecimiento de 2 estados en la zona parte de la declaración de la ONU de 1947. A partir de ahí, cualquier cosa que se quiera articular ha venido derivada siempre de declaraciones de guerra, guerra que por supuesto quien ha ganado ha sido Israel. La ocupación de Cisjordania, Gaza y la meseta del Golán vino derivada de una acción de guerra. Por tanto, presentar esta situación como una cuestión de un Israel opresor y un movimiento palestino y árabes bondadosos y que jamás han hecho nada, no es cierto. La declaración de Sudán afirmó los 3 noes y las posiciones palestinas al respecto no han sido capaces de negociar una salida razonable para el pueblo palestino. Los acuerdos de Camp David del año 2000, que aborta Yasser Arafat, y es cuando surge una de las intifadas, al final lo que dieron al traste fue con una posibilidad de acuerdo pacífico, ininterrumpido y largo. Que alguien me diga que las ideas sobre la inversión en la zona y resolver los problemas de la zona viene derivado de que son ideas wahabíes, pues mire usted, es decir, cualquier cosa que signifique el progreso y la libertad del pueblo palestino es algo per se bueno, independientemente de dónde vengan. Y luego, por otra parte, decirte que desde luego ningún acuerdo se ha propuesto por quien se ha propuesto. Si las partes no se implican y si las partes no lo reconocen, tiene ninguna virtualidad. ¿Puede conducir o no a la guerra? Pues depende de la cerrazón de cada una de las partes. Si cada una de las partes se aferran a posiciones absolutamente inamovibles y cada una de las partes sigue desde la dinámica del odio, de la violencia y de la guerra, la situación pues se terminará como se ha terminado en otras muchas ocasiones. Terminar diciendo una cuestión que a mí me parece fundamental. La diplomacia palestina ha fracasado sistemáticamente y ha estado frente a los intereses fundamentales de eso que se llama el pueblo palestino. Yo quiero recordar que 20.000 palestinos murieron a manos de Jordania en el Septiembre Negro, tras el intento de un golpe de Estado. Quiero recordar la situación que se produjo en el Líbano con la inmigración palestina. O sea, quiere decir que aquí efectivamente ha sido una historia y un destino trágico, y el problema es que tanto palestinos como israelíes, lo quieran o no, son 2 pueblos que necesariamente tienen que entenderse. Si alguien no es capaz de superar las tensiones y de superar las posiciones absolutamente inamovibles que han venido teniendo y la irracionalidad de la situación, pues no se llegará a nada. Pero evidentemente desde la dinámica del odio y de volcar en una sola de las partes, con un lenguaje absolutamente ampuloso y manipulado, la responsabilidad, yo no digo que los palestinos sean santos, los judíos tampoco son santos, pero desde luego, hombre, ¿hay muchos muertos? Sí los hay. Pero es que en algunas épocas concretas Israel ha sufrido 20 ataques diarios. 20 ataques diarios. Y lo que digo es que hay ahora mismo en la zona, y es incontestable lo que estoy diciendo, agentes globales y agentes regionales implicados. Y solamente desde el acuerdo de los agentes globales implicados y de los agentes regionales implicados se podrá alcanzar un acuerdo razonable que otorgue progreso y paz al pueblo palestino. Bien. Que yo creo que lo merece. Y creo que debería producirse. La propuesta de Trump es un inicio de negociación. Desembocará como desemboque.
Bien, Pablo, por favor, un minutito porque tengo otra pregunta que hacerte. Por favor, la réplica para que pongas tus puntos también. No veo ningún cambio en lo que haya dicho respecto al invitado de España. Primero, habla con un lenguaje claramente, y permítame decirlo y no se sienta ofendido por esto el invitado, pero habla como habla el sionismo y la Hasbará, ¿no? Árabes trasplantados a la zona. O sea, ¿y quién cree usted que son los sionistas, señor invitado? Los sionistas comienzan a llegar a Palestina a partir de fines del siglo XIX, a partir de un proyecto de colonización. Entonces, hablar de árabes trasplantados a la zona es ofensivo para la cantidad de años que lleva el pueblo palestino en la zona. Insisto en la pregunta, ¿usted qué cree que son los sionistas? ¿Qué cree que representa el 10% de los habitantes de los asentamientos con colonos sionistas instalados en Cisjordania? Usted es abogado y como abogado deberá saber que mediante el cuarto convenio de Ginebra resulta un crimen de guerra el establecer colonos en un territorio ocupado. Eso no lo han hecho los palestinos, lo ha hecho Israel. Israel ha construido un muro, Israel tiene checkpoint, Israel impide el retorno a los refugiados, Israel ha generado una situación de ocupación reconocido por las resoluciones de las Naciones Unidas. Yo le nombré la 181 que habla de la partición, pero recuerde usted la 247 y recuerde la última, la 2334 de diciembre del año 2016, donde se le vuelve a exigir a Israel que cese de construir asentamientos. Y ahora no solo construyen más asentamientos, sino que quieren anexionar el Valle del Jordán y quieren anexionar el conjunto de asentamientos a esta entidad que llaman Israel. A ver, Pablo. Me extraña que en su condición de abogado no reconozca ninguna de esas resoluciones. Oye, Pablo, yo a través de mi historia periodística pues he entrevistado tanto a palestinos como a sionistas y quiero ir al problema del fondo porque pues los sionistas y los judíos sionistas y los judíos israelíes sionistas, ellos dicen que eso es de ellos. Y ese sería también un gran problema de fondo, Pablo. Mira, me dan como argumentos los siguientes puntos y quiero aprovechar que tú estás aquí para que me digas cómo le contestarías a un sionista o judío israelí o sionista judío necio que te da estos puntos. 1, que la religión judía existió primero que la musulmana. 2, que los estudios antropológicos y genéticos practicados a la población palestina musulmana muestran que la mayoría son descendientes de cristianos y judíos que vivieron ahí antes de que apareciera el Islam. 3, que el hecho de que la conquista musulmana se haya apropiado de toda la Palestina y Siria en el siglo VII después de Cristo, imponiendo un califato, eso no quita el derecho histórico de los pueblos originarios que existieron antes, así como Roma tampoco tendría derecho. 4, que el hecho que el impuesto llamado jizya que impuso la conquista musulmana sobre los judíos y cristianos en aquella época para que aceptaran que los gobernantes eran los califas musulmanes, no les da derecho histórico de reclamar esa tierra como suya. 5, que el hecho de que la conquista musulmana le haya quitado la propiedad, el territorio y la región al imperio persa, no quiere decir que por eso tenían derecho a establecer ahí un califato, y que si se aplica esto, entonces hoy pueden venir cualquier otro ejército más fuerte y hacer lo mismo que hicieron ellos. 6, y por último, que los palestinos y Palestina ni siquiera son un hombre original, que es producto de un hombre inventado por los romanos, por el emperador romano Adriano, que era un César tipo Donald Trump, que decía no a la intervención militar, pero que causó tremendas trifulcas sangrientas para aplastar a los judíos, y le puso Palestina y palestinos para desvincular a los judíos de Judea y quitarles poder, porque además quería poner sobre Jerusalén un templo del dios Júpiter. ¿Qué contestarías a todo esto? Ya nos vamos. Yo le diría a aquel que plantea aquellos argumentos que lea incluso a israelíes de creencia judía, pero no sionistas, como Shlomo Zahn, como Norman Finkelstein, estadounidense, que lea, por ejemplo, a Guri Abneri, a cualquiera de ellos que habla de la idea de los judíos, la invención de los judíos, la invención de Israel, la industria del holocausto, donde hay una serie de elementos centrales, donde estos historiadores han centrado que esto es parte de la Hasbará sionista, la explicación y la propaganda, que trata de desvirtuar la historia para generar entonces un mito respecto a que Israel es este Israel de hace 2500 años, que tiene todo el derecho porque un Dios les prometió una tierra a un pueblo elegido. Eso es absolutamente absurdo, no resiste el mayor análisis, y sin embargo se ha impuesto incluso los argumentos de abogados,
de sociólogos, Bien. de cientistas políticos que tratan de plantear esto como una verdad irrefutable. Los mitos no son verdades, los mitos son precisamente inventos para generar una base, un sostén, para generar una historia de ocupación y de colonialismo que es el que tiene Palestina ahora. Gracias a los dos, se nos acabó el tiempo. Ay, cómo me gustaría más tiempo para conversar. De verdad, gracias. Y es muy importante que haya estas dos voces porque de eso se trata la democracia. Gracias, José Luis. Gracias, Pablo. Abrazos. Lo que vivimos hoy es de dimensiones desconocidas. El anuncio del famoso acuerdo del siglo de Donald Trump podría provocar una ola de furia de los que se han opuesto a Israel. Lo que vivimos hoy puede ser un hito histórico entre la inestabilidad, la paz y la guerra. Mañana es obligación seguir analizando todos los puntos y todos los ángulos y sobre todo las promesas de los movimientos palestinos como Hamas e incluido Hezbollah, que prometieron que jamás dejarían implementar este acuerdo de Donald Trump. Y la pregunta, ¿qué se nos viene encima? Mañana seguiremos preguntando. Buenas noches.